Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos acompaña el doctor Joan María Tomàs, historiador y catedrático de la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona, Cataluña, y miembro de la Real Academia de Historia de España. El profesor vino al país invitado por la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del Centro de Estudios Europeos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Él vino para un diplomado sobre fascismo, neofascismo y extremas derechas populistas en Europa. Joan María Tomàs tiene varios proyectos de investigación. Estuve viendo que tiene algunos recientes. Sus títulos son muy interesantes. Me gustó, por ejemplo, Profranquismo estadounidense y británico durante la Guerra Fría, protagonistas, agendas, estrategias e influencia e interlocutores. Españoles desde 1945 al 60. Eso lo terminó en el 2021. Otro que leí también, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y sus relaciones con España durante la Segunda Guerra Mundial y Primera Posguerra. Las nuevas perspectivas. Este lo terminó en el 2016. Esto entre otros, así mencionarle algunos estudios para que lo ubiquen, porque él es experto en el tema de fascismo, franquismo y relaciones con los Estados Unidos. Ha sido profesor de universidades, vi ahí, bueno, ni voy a ponerme a decir porque parece que están alrededor del planeta. Él tiene una amplia lista de publicaciones, de libros relacionados con estos temas. O sea que con él podríamos abordar infinidad de temas, pero a mí me gustaría primero darle la bienvenida y preguntarle principalmente sobre las características comunes entre los regímenes totalitarios que se han instalado en el mundo y que generalmente lo hacen, pues aprovechando crisis económicas, crisis sociales, políticas. Y quizás podríamos comenzar comparando las dictaduras de Trujillo aquí en la República Dominicana y de Franco en España. Bienvenido, doctor Joan María Tomàs. Un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias por recibirme. Gracias, gracias. El placer es todo nuestro. Doctor, usted que tiene, bueno, toda su vida haciendo estas investigaciones, me gustaría que habláramos de estas características comunes entre este tipo de dictaduras. En este caso han sido de derecha estas dos, la de Trujillo y la de Franco. También después me gustaría que viéramos si también tienen características parecidas a populismos de izquierda también. Dicen que los dos extremos a veces se tocan. Pero vámonos primero con esto tan interesante de poder comparar dos dictadores que influyeron tanto en lo que somos hoy, España y la República Dominicana. Hay muchos pensadores que dicen que todavía la influencia de Trujillo está en el tuétano de la República Dominicana, está en su subconsciente. Yo no viví esa época, pero dicen que lo heredamos a través de nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Hasta qué punto es esto cierto? ¿Hasta qué punto estos gobiernos de fuerza golpean tanto el alma humana, el subconsciente, lo que somos, que pueden generaciones posteriores todavía responder a estos mandatos malévolos, vamos a decir? Es un tema fascinante el que plantea. Y es, bueno, las figuras autoritarias, los dictadores, de alguna manera tienen un componente también paterno, ¿no? De gran padre, ¿no? Entonces, de alguna manera, la gente busca también un cierto refugio, una cierta seguridad, ¿no? Entonces, hay un componente, digamos, psicológico, ¿no? Después está la cuestión de la época. Esos dos dictadores a los que usted hace referencia, los que afectan a nuestros dos países, fueron de una época determinada. Una época en que lo que llamamos el periodo de entreguerras, entre las dos guerras mundiales, en las que insólitamente y contrariamente a lo que a veces se dice, realmente la mayoría de los países de Europa, por ejemplo, tenían dictaduras autoritarias, aunque fueran de derechas, aunque fueran dictaduras monárquicas, dictaduras militares, dictaduras presidenciales, regímenes fascistas, etc. Fue una época. Otra característica de esos dos dictadores es que cuando terminó la época esta, en 1945, con la derrota de los dos países que habían generado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso también Japón, que habían con su agresividad habían dado lugar a una guerra,
Esa guerra implicó su desaparición del mapa, pero esas dos dictaduras continuaron existiendo. La nuestra hasta 1977, ni más ni menos, sobrevivió nuestro dictador, y la suya hasta el 61, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que esas dictaduras, aparte de ser eso, dictaduras no democráticas que se basaban en la fuerza, que se basaban en la coerción, que se basaban en el control de la población y en la represión, pero también eran capaces de generar consenso, un consenso activo de sus partidarios y un consenso pasivo de la gente que lo aceptaba, por eso que decíamos al principio, ¿no? Por tanto, es un fenómeno complejo, ¿no? El hecho de cómo esos regímenes históricamente han tenido y tienen aún, ¿no?, esa capacidad, ¿no?, para sobrevivir, ¿no? Ahora ya estamos en un panorama, yo diría que muy diferente. Muy diferente, pero sin embargo, doctor Joan María Tomás, seguimos un momento histórico, ahora que vivimos, con el mismo contagio que antes. O sea, la época que usted se refiere, donde vivieron Trujillo y Franco, que por cierto, Franco tuvo ese aliado en lo que es esta zona, porque también todo es geopolítica. Entonces, fueron dos balances que se apoyaban, buscando ese contagio, pero me gusta esa palabra que usted dice, que era una época, y le pregunto hasta dónde los regímenes políticos son contagiosos, porque inclusive si nos vamos a las izquierdas y a las derechas, y qué pena que ambos bandos no podamos quedarnos en el medio, en el centro, y se polaricen, y entonces ahí en la polarización se tocan, porque ya se instalan dictaduras, que es lo más triste, pero hasta dónde. ¿Por qué se da esta política contagiosa de apoyos, pero de adeptos? Porque de pasivos y de activos. O sea, son personas que por su pasividad se conserva un régimen o por su actividad se apoya. De manera que no es tan sencillo como parece. Porque ¿cómo logran en una población mantener este equilibrio que los deja surgir, instalarse y volverse dictadores? Como pasó, por ejemplo, para hacer referencia a un periodo histórico en Trujillo y Franco. Por ejemplo, en el caso de Franco él llegó después de una guerra civil, y esa guerra civil, contrariamente a lo que se dice muchas veces, no fue solo un golpe militar contra el pueblo. No, hubo también una parte del pueblo católico, pequeños propietarios, personas conservadoras, que no querían una república democrática, laica, izquierdista, con programas de ese tipo. Sí. Aquí también hubo un dictador que en un momento determinado respondió a determinados sectores sociales, ¿no? Una diferencia sería de que tal vez en el régimen de Franco hubo corrupción, pero no fue, digamos, una cleptocracia tan clara como aquí, ¿no?, donde una parte del PIB directamente se lo apropiaba el dictador. Franco también se enriqueció, pero no a ese nivel. También propició que otros se enriquecieran, ¿no? Sí. Pero lo que usted planteaba es muy importante, y es ¿cómo es posible que haya esos contagios? Mire la situación actual. La situación actual, ya no estamos en entreguerras, ya no estamos en los fascismos, ya no estamos en las dictaduras de extrema derecha, pero tenemos ese fenómeno del populismo de extrema derecha contagioso. En Europa ya tenemos 3 países que están en el poder: Hungría, Polonia e Italia. En América Latina, en India, en Filipinas hemos tenido, en Rusia. ¿Y qué unifica todo eso? ¿Qué hay detrás? Pues también hay gente que apoya ese extremado nacionalismo, ese odio al inmigrante, en Europa al musulmán, de la religión islámica. Hay personas también que ante la situación actual de crisis económica, las épocas de lo que significa la globalización, también tenemos millones de perdedores de la globalización. Personas de 50, 60 años que ya no van a volver a trabajar nunca porque la globalización ha significado, se ha destruido, no masivamente, trabajo.
Y entonces aparecen estas personas que dicen, no, no, yo os represento, yo soy del pueblo. Que fue una línea de pensamiento que utilizó Donald Trump, por sí, ejemplo. Sí. Trump, una persona que no es del pueblo, pero... Sí, pero aprovechó este sentido. Usted ha dicho, Joan, algo bien interesante, y es que los regímenes democráticos tienen algo de paternales. Y le voy a hacer referencia a un estudio que se hizo aquí en la República Dominicana con jóvenes de 8º grado, que obviamente no conocieron lo que era un gobierno de dictadura, sino nosotros, gracias a Dios, tenemos una democracia bastante firme, yo diría, de hecho, mejores que las de otros países de la región. Y en ese estudio se le preguntaba a los jóvenes si preferirían un gobierno de fuerza y tener más seguridad. Y ellos contestaban que sí, que ellos prefieren un gobierno de fuerza y tener más seguridad. Entonces vemos que estos gobiernos se pueden instalar ofreciendo cosas que finalmente, porque lo peor es que al final no la dan, pero ofreciendo que vamos a tener mayor seguridad, que va a haber menos delincuencia. Entonces esto es algo que se instala cuando la democracia fracasa. ¿Pero por qué fracasa la democracia? Justamente por eso, por la falta de atención a clases que lo necesitan, por la delincuencia, y aquí viene el problema. Completamente de acuerdo con usted, es mi tesis. En la medida en que la democracia a veces tiene enormes dificultades para resolver problemas que son complejos, de difícil resolución, por ejemplo, la pequeña delincuencia en España es un problema. El tema de la competencia por los servicios sociales, el hecho de que los españoles a veces, pues el piso social de ese municipio se lo lleva antes una familia de marroquíes, pero que tienen 5 hijos, ¿no? Etcétera. El tema catalán, el tema de la existencia de un nacionalismo alternativo, ¿no? Que a veces de manera agresiva también cuestiona cosas de España, ¿no? Todos este tipo de cosas, o el tema de la dificultad para resolver los problemas de la gente a nivel cotidiano, con una cosa tan básica que es como ofrecer trabajo. Todo eso crea el ecosistema donde estos discursos que ofrecen soluciones simples a problemas complejos y, como usted muy bien decía, irrealizables muchas veces, ahí encuentran su voto. La mayoría. Y entonces la única contraparte para que los ciudadanos no nos dejemos envolver de estos discursos que muchas veces o son incendiarios o son muy encantadores. Porque también son muy encantadores. Hemos visto discursos, bueno, por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos, por ejemplo. Chávez tenía un discurso encantador, cautivaba al más apático de los espectadores. Sin embargo, Maduro no. Maduro tiene un discurso que es incendiario, pero no es conquistador. El que veía a Chávez, pues yo creo que sin dudas podía echarle el voto. Claro, era otro régimen, no era el mismo régimen que Maduro, era otra época, son condiciones distintas, pero estoy poniendo 2 ejemplos de lo que es el maestro y el alumno, que el alumno tuvo su propio ¿verdad?, discurso y su propio estilo. Me gustaría abordar el tema de nacionalismos como el de Cataluña, pero un poco después. Me gustaría señalar en esto que usted ha dicho, Joan, de las diferencias de Franco y Trujillo. Por ejemplo, Trujillo lo asesinaron. Franco, tengo entendido que murió en su cama, ¿verdad? Franco también respetó un poquito, y respetó menos, vamos a decir, y respetó menos las sociedades, porque también Trujillo, con esta megalomanía que tenía, que hasta de las mujeres se quería adueñar, fue una cosa muy humillante para la sociedad dominicana. También como él trabajó su ascenso en lo que fue los cuerpos del orden, como los americanos también lo señalaron y lo colocaron, porque vieron capacidades en él, que definitivamente tenía capacidades de líderes, pero estos líderes mesiánicos que se eternizan en el poder, ¿por qué pasa? Franco le pasó lo mismo, pero no tuvieron que salir a matarlo. ¿Qué más me podría decir de estas 2 dictaduras en comparación? Bueno, le diría que Franco mató mucho al principio,
mató a 100, lo sabemos, a 130.000 personas. No estoy hablando de la guerra civil, de los muertos en el combate, sino de represión política. Y en la zona republicana murieron 50.000 personas, por tanto, Franco mató a más gente. Pero una vez pasada la primera fase de la dictadura y una fase larga de estancamiento económico, muy basada en unas políticas económicas absurdas de los fascismos, de las ideas fascistas, en un momento determinado Franco, bien aconsejado, cambió de política económica y empezó a generar crecimiento, de tal manera que al llegar a su final, a los primeros 70, España se había convertido en el 10º país industrializado del mundo. Entonces, eso contribuyó a generar consenso, pasivo como mínimo. La gente vivía mejor, mucha gente vivía mejor. Había orden. Bueno, por supuesto había orden. Pero en la etapa final de la dictadura también empezó cierto desorden, o importante desorden, porque en la medida en que el país se acabó de industrializar, de que las zonas urbanas crecieron más, también crecieron los déficits de plazas en la universidad, de profesores en la universidad, de médicos, de escuelas, etc. Todo eso generó nuevos movimientos de protesta que no habían existido antes. Y también la dictadura siempre fue represiva, pero ya no era aquella dictadura salvaje, ¿no?, de los primeros tiempos de la guerra. Y digamos que había esa base de la dictadura de sus partidarios, que estaban, porque eran los que habían ganado la guerra civil y habían sido recompensados. Después hay una cuestión muy importante: el ejército, la policía, etcétera, eran completamente franquistas, ¿no? Por tanto, ahí llegó un momento en los años que nosotros llamamos de la transición en que se produjo un choque de impotencias. Digamos, Franco ya había muerto, el rey quería un cambio, pero tampoco se atrevía mucho hasta dónde llegar, había el tema de los comunistas, que era un tema tabú para el ejército, y la oposición se intentó derrocar al régimen, derrocarlo, acabar con todo y empezar de cero, pero también se vio que, aunque se movilizó mucha gente, pues era imposible. Entonces, ahí hubo personas que fueron capaces de darse cuenta de que había que llegar a algún acuerdo. Y entonces en ese acuerdo, pues se pactó pues hacer unas elecciones libres. Y se obró el milagro. Todo el mundo esperaba una nueva guerra civil, sí, más violencia, y se obró el milagro. Un milagro que después ha sido muy, muy bien visto en Latinoamérica, ha sido mirado también en los países del oriente de Europa, cuando abandonaron el comunismo, cuando desapareció el comunismo. El tema de lo que pasó en España, esa capacidad de pactar, esa madurez, fue muy importante, tanto por sectores ex-franquistas o aún franquistas pero inteligentes, como por sectores de la izquierda y de la oposición que se dieron cuenta de que tenían que abandonar los maximalismos, ¿no? Tenía que aceptarse la monarquía, tenía que aceptarse la bandera, tenía que aceptarse que, bueno, que no iba a haber una depuración, no iba a haber un punto y aparte, ¿no? No íbamos a crear un Estado nuevo, sino que íbamos a crear un Estado en el cual habría elementos como el ejército, la policía, que continuarían siendo las mismas. Y eso después lo pagamos también. La parte negativa es que después, como usted sabe, en 1981 hubo un intento de golpe de Estado, ¿no? Sí, que sí, afortunadamente sí, fracasó. Sí, sí. Esto de la continuidad es básico, porque las sociedades claro que se van reinventando, pero poco a poco. Cuando hay un parteluz, pues surgen nuevos problemas y no se aprovechan quizás experiencias anteriores. Entonces quizás yo me respondo yo misma a la pregunta que le hago a usted, Joan, pero es para que usted me la responda. Quizás esto es lo que hace de que países como España, Inglaterra, estén orgullosos de su monarquía y todavía en pleno siglo XXI la monarquía funcione siendo representativa, porque aunque por ejemplo España tuvo escándalos y también Inglaterra con los reyes, ahora Felipe parece un rey muy democrático, aparentemente, ¿verdad? Y es parte de la historia de estos pueblos. Entonces, es como usted muy bien decía, no podemos divorciarnos de lo que hemos sido.
Entonces tienen que llegar, estos pueblos tienen que llegar a un acuerdo. Y yo creo que se ha logrado en España. Pero la pregunta también es, el gobierno actual, por ejemplo, que yo veo pues una tirantez muy fuerte entre lo que es la oposición, entre lo que fue Pablo Iglesias, Sánchez, entre lo que es Vox. Veo mucha tirantez, incluso casi cuando veo sesiones del Senado, de la Cámara de Representantes, esto parece casi una comedia. ¿Verdad? ¿Y a qué se debe? Pues mire, es curioso, estamos en a veces pasa esto, de que hay una realidad en los medios y hay una realidad en los debates y una realidad cotidiana. Y es una realidad, Sí, o sea, sí. con todo lo que implica la palabra, o sea, Sí. son cosas que pasan y simplemente quizás en nuestro país quizás no se dicen tan rápidamente. El español es más franco, porque en todos los países hay este tipo de cosas. Sí, Lo que sí. pasa es que el español lo expresa. ¿Cómo lo describiría usted? Pues yo le diría que es un discurso muy de cara a la galería. Sí, Muy de cara a la sí, galería. sí. Por desgracia, hay una extremada dificultad. Está tan polarizada la cosa. Pero entonces no es totalmente sincero, es de cara a la galería. Yo creo que sí. Sí. Es lo que le intentaba decir de los dos estratos, ¿no? La vida cotidiana de la gente y esos debates y el mundo ideológico, ¿no? Porque le puedo poner varios ejemplos. Los debates en las cortes incendiarios que se insultan, pero mire, los españoles ahí no nos matamos unos a otros. Es más, cada día vivimos mejor porque este gobierno ha aumentado el 47% el salario mínimo, que ya está en 1.100 euros. Muchísimo. Pero es que estaba en 750 en España, que era terrible, ¿no? Para nosotros 1.100 euros es Claro. poco, pero es mucho No, más, pero ¿no? por Dios. La salida de la crisis del COVID, el volcán de Canarias, la guerra, estamos resolviendo mil y un temas, ¿no? La gente va tirando para adelante, pero parece que oyes, ¿no? Los discursos, parece que el mundo se hunde, ¿no? Porque viene el comunismo de Podemos o de Sánchez y tal. Y también le diré en el tema de Cataluña. En el tema de Cataluña también muy ideológico, porque Cataluña es una de las regiones más ricas de España. Es uno de los Y sitios por eso quieren su independencia. muy avanzado. Sí, una parte de la población. Sí, pero ¿qué van a ganar? ¿Qué van a ganar? Es que yo no creo que ganara nada, porque Bueno, Cataluña es que es parte es de un buen España. caso, es un buen caso también de una construcción, ¿no? Se hace una construcción, se hace un relato, se dice que España nos roba, que nos van a reconocer la independencia, que Europa nos va a reconocer, que vamos a mantener el euro, y la gente, una parte de la gente, Lo que compra. tiene un sentido, que tiene un sentimiento, porque España en este sentido sí que es verdad, es un poco diversa, y en País Vasco, Galicia, Cataluña hay gente que tiene un sentido de pertenencia mucho más fuerte que en La Rioja o en Madrid. Esto no Por su tenemos- mismo origen de los reinos y todo esto. Sí, de una estructura que originariamente era federal o confederal, ¿no? Entonces se crea podríamos decir en castellano, esta bola, ¿no? Esta idea, ¿no? Y la gente la compra, pero claro, si usted ve las manifestaciones ahora, y ya son más residuales de independentistas, son gente mayor, son gente que está jubilada, son gente que tiene una buena pensión, muchos, ¿no? O sea, es toda una cosa muy emocional, ¿no? Pero no hay un auténtico problema. Nunca se dijo, bueno, primero sabíamos, si se declaraba la independencia, venía la miseria, porque España tenía que salir de la Unión Europea, tenía que salir del euro, porque el Tratado de la Unión dice que si un país, una parte de ese país se va, Sí, se sí, tiene que salir sí, esa sí, parte, sí. no la va a reconocer nunca, ¿no? Sí. O sea Entonces, que como quien dice es imposible económicamente. imposible, pero se vendió ese discurso. Y mire cómo hemos acabado. Los discursos nacionalistas o que aluden, vamos a decir, a la identidad humana, son son subjetivos obviamente, pero son muy delicados porque es que señalan la esencia misma del ser humano y esto hace que no sea algo objetivo, no sea algo externo a uno, Exacto. no sea algo que alude tanto a la razón, sino al sentimiento. Al sentimiento. Y lo que alude al sentimiento no se puede demostrar con matemáticas. Entonces, Exacto. yo soy como soy porque soy. Usted no me puede decir que yo estoy mal. Claro. Entonces, son cosas peligrosas. Y volvemos a esto que usted muy bien me dice, que a mí me hace gracia, porque adoro España, adoro el país español y me encanta
me encanta la libertad que siento al caminar por las calles de Madrid, la verdad, no sé si será por el idioma, por lo parecido que somos, no la siento en otros lugares de Europa. Y sí, y por eso me río, porque me satisface de que es verdad. Estas discusiones que se ven entre los de las cámaras no se sienten en las calles. Qué bueno que sea así. Entonces, es un discurso de trinchera, es un discurso político, y que, digo qué bueno y ahora digo qué malo, porque qué pena que se tomen estos escenarios para tener un montaje político para sacar provecho, porque al fin y al cabo es eso, sacarle provecho a un pueblo, en este caso a España. Porque fíjese, habría otra alternativa. Habría, por ejemplo, si el Partido Popular y el PSOE fueran capaces de llegar a acuerdos, se podría mejorar muchísimo la situación, se podría, incluso la política, pedagógicamente, que hay un elemento. Piense que nuestra democracia es una democracia joven. Solo tenemos 45 años de democracia. Muchos de nosotros no fuimos educados en un país democrático. Hemos tenido que aprender. Hay mucho que aprender. Mucho del éxito de Vox y de todos estos discursos están ahí también basados en que hay gente que, bueno, que de alguna manera continúa con la imagen de la mano dura, de Franco, una España centralizada, ¿no? De que todo se hacía por decreto. Eso también le gusta. También, como usted decía al principio, también hay jóvenes, ¿no? que increíblemente, ¿no? aprecian este tipo de actitudes. Como también hay jóvenes en España que cada vez descubrimos, hay jóvenes machistas, cuando hace décadas que estamos haciendo clases de educación sexual que nosotros no hemos tenido de jóvenes. Pues se dan estos dos casos, se dan estas situaciones. En el caso de cuando los jóvenes prefieren los gobiernos de fuerza sin haberlos vivido, ¿verdad? Que esto es lo más preocupante, pero es por miedo a la inseguridad. Y hasta los entiendo, porque cuando un joven tiene que o salir a trabajar y lo asaltan, le quitan sus cosas, o tiene un niño pequeño, o un niño se ve que no puede ir a la calle, señores, porque la libertad que permiten los gobiernos democráticos se anula con la no libertad al salir a la calle. Entonces, es como negativo más por negativo da positivo. Entonces, es lo que pasa. Entonces, es entendible, aunque esas jóvenes no hayan vivido lo que es un gobierno de fuerza y no sepan que parte de esa libertad también se pierde. Claro. Pero... Claro. Sí, hay países como este donde el tema de la seguridad es un tema importante, y eso implica un deterioro de la situación de convivencia democrática. Yo creo que tendría que ser, como seguramente es, una prioridad, ¿no? Una prioridad del Estado, ¿no? Es una prioridad. De hecho, por ejemplo, algo muy sencillo, el transporte público, hay mucha gente que no lo usa porque no se atreve a irse con una cartera por la calle. Si uno va por la calle y no lleva cartera, pues yo voy donde quiera, pero con una cartera yo no ando por la calle, aunque sea vacía, porque es que van a pensar que llevo algo ahí y me la van a... De hecho, me la han quitado. Vaya. Entonces, es delicado. Nos vamos a ir a la pausa con Joan María Thomas y volvemos de inmediato. Doctor Joan María Thomas ha sido invitado por la Universidad, por la Pucamaima, y tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros, experto en historia de España, entre otras cosas. Joan, hablábamos de los regímenes totalitarios, en este caso de los regímenes fascistas, aquellos, bueno, ya existen todavía los regímenes fascistas. No, en absoluto. En absoluto, sí, gracias a la vida. Pero sí. Gracias, afortunadamente, que desaparecieron en 1945, pero sí totalitarios. Sí, por ejemplo, no, Corea del Norte, otros países, China incluso también, se puede decir que son totalitarios. ¿Y Rusia ya no es totalitaria? No, yo diría que es un régimen autoritario derechista porque mantiene la democracia, entre comillas, mantiene las elecciones, etcétera, pero es un régimen que restringe cada vez más las libertades. Entonces, ahí entramos en lo que serían esos regímenes que nosotros llamamos cada vez más populistas de extrema derecha, que no son totalitarios ni dictaduras.
ni tienen como objetivo destruir la democracia, sino que plantean a partir de un ultranacionalismo y una restricción de libertades. Restricción de libertad, por ejemplo, en Polonia la libertad de cátedra está muy restringida, en Hungría el poder judicial está interferido por el poder ejecutivo, etcétera, ¿no? Son correcciones de la democracia, pero que no buscan destruir completamente la democracia. Caso extremo sería el caso de Rusia, ¿no? Rusia. Joan, usted me dice que en Hungría, por ejemplo, hay una limitación en las cátedras universitarias. En Sí. Polonia. En Polonia. En Polonia Sí. yo no puedo ir a dar una conferencia y decir que en Polonia hubo una parte de la población polaca que era antisemita y que vio bien o incluso ayudó a los nazis en el exterminio de los judíos polacos. No Eso lo puede me voy a la decir. cárcel directamente. ¿Cómo va a ser, Sí, sí. verdad? No se puede decir. Se ha restringido el tema. Y entonces tienen visores, vamos a decir, verificando esto. Sí, si un Ay, alumno me denuncia, pues puedo ir ahí. Puedo Muy acabar grave procesado. Puede acabar procesado. muy grave. Bueno, Incluso el mejor historiador polaco que explicó cómo el año 41, cuando llegaron los nazis, llegaron a un pueblo y no hicieron nada y vieron cómo la mitad del pueblo cristiana masacraba, quemaba viva a la mitad polaca. Ese señor, que escribió un libro extraordinario, ¿no?, que se llama Vecinos, y es profesor de la Universidad de Yale, polaco de origen, pues ese señor creo que le han quitado la nacionalidad, Dios mío, para que vea. increíble, ¿eh? en esta época. Joan, hablaba usted del régimen ruso. A mí me llama mucho la atención de que este régimen ruso haya los protagonistas actuales en el régimen ruso salieron del régimen comunista. De hecho, cuando yo estuve no me recuerdo, sería en San Petersburgo, no recuerdo, en la caída del comunismo, y yo le preguntaba a los guías quiénes tenían el poder y cómo ahora ellos iban a vivir mejor y demás, y él me decía que no, que los mismos que tenían el poder lo seguían teniendo y simplemente se habían pasado de bando. Entonces el mismo Putin, sabemos que fue formado por la KGB y demás. Entonces, yo lo que digo es que los regímenes autoritarios, además de que se tocan en sus acciones, caramba, qué triste es pensar. Entonces las ideologías, volvemos a lo que hablábamos de España, son todo pantalla, porque los mismos que eran los comunistas de antes, ahora son los derechistas autoritarios de ahora. Entonces, ¿hasta qué punto estas ideologías son simplemente para convencer a un pueblo? ¿Podríamos decir esto? Bueno, tendríamos que distinguir algunas cosas. Una cosa son regímenes totalitarios, que pueden ser tanto comunistas como fascistas, de partido único, ideología única, dictadura, no libertades en absoluto, ejército controlado, medios de comunicación todos del Estado, etcétera. Ese modelo, digamos que solo existe en Corea del Norte y en parte en China, ¿no? Después están los regímenes autoritarios. Dentro de los regímenes autoritarios tenemos desde los autoritarios tipo el de Trujillo o el de Franco, con sus enormes diferencias, y muchos otros, pero son regímenes de derecha que no son democráticos, que son dictaduras. Y ahora tenemos una cosa nueva, que es regímenes, estados democráticos que llega al poder un partido de extrema derecha populista, sea Fidesz o sea Justicia y Libertad en Hungría, etcétera, o en Polonia, y cuando llegan al poder, o ahora mismo lo que está pasando en Israel, ¿no? Cuando llega la extrema derecha al poder, entonces ellos no acaban con la democracia, no acaban con las elecciones, no quieren crear una dictadura de partido único y controlar el ejército y acabar con la pluralidad de los medios. No quieren hacer eso, pero van restringiendo libertades. Por ejemplo, pues libertad de cátedra, problemas con los inmigrantes, temas de toda la defensa de la familia contra la presunta invasión tanto de extranjeros de otras religiones como de comportamientos sexuales que les parecen aberrantes, ¿no? Es decir, todo lo que no es heterosexualidad, etcétera. Y entonces a partir de ahí empiezan a dictar leyes que
van restringiendo, pero eso sigue siendo un sistema democrático. Por tanto, no estamos delante ni de totalitarismo, ni de autoritarismo, ni de fascismo. Estamos ante una amenaza de estos tiempos nuevos, Autoritaria. pero que es francamente peligrosa porque tiene mucha capacidad de llegar al poder. En Europa ya llevamos 2 países y el tercero, Italia, ha llegado ese partido, Fratelli d'Italia, al poder, pero va con mucho cuidado. Está solo haciendo leyes de cara a la familia, la protección de la familia, etcétera, pero aún no se atreve a ir más allá, no se atreve. Por tanto, es una cosa nueva. Joan, otro elemento que yo veo que los regímenes de fuerza y más allá, no solamente los regímenes de fuerza, sino casi todos los gobernantes, cuando se eternizan en el poder, que muchas veces tienen incluso un primer gobierno bueno, quieren cambiar la Constitución. Y se da también mucho, además con estas personas que gobiernan y no lo hacen mal y tienen adeptos, pero también pasa en regímenes autoritarios de izquierdas y derechas. Quieren cambiar la Constitución y uno de los motivos, objetivos, es poderse reelegir, porque está limitado. Bueno, pero hasta en China estaba limitado a dos periodos y Xi Jinping ahora está en su 3er periodo. Bueno, pero ya China, como muy bien usted ha explicado, es un caso aparte. Pero en nuestros países se da con mucha frecuencia que se cambia la Constitución para esto, pero también se cambia porque decidió un grupo que tiene que cambiarla. Yo sí estoy de acuerdo que las constituciones realmente tienen que ser dinámicas muchas veces, o sea que hay veces que hay que cambiarlas. De hecho, en Chile se ha hablado que fue un caso muy sui generis, porque se hablaba de un cambio de constitución, pero se votó a la no aprobación también. Pero estas son las cuestiones de las humanidades, que hay que tratar de estar cercano a todos los grupos, y por eso hay que volver hacia atrás y hacia adelante, porque si no, entonces lo que se arma es un estado de guerras. Claro. Y es lo que usted decía de España, cómo se logró este pacto político, que fue bonito, con instrumentos, ingredientes más bien, de todos. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto estos regímenes autoritarios pueden y deben, pues, hacer incursiones en la Constitución, y cómo tener garantías de que no se van a dejar grupos afuera, que no se va a manipular esto de una manera que no sea beneficiosa para el país? Como usted dice, las constituciones tienen que ser dinámicas porque ni la historia se repite y la realidad es cambiante cada día, y los problemas que tenemos que enfrentar son nuevos, ¿no? Entonces, una cosa es esto y otra cosa es cuando algunos partidos de estas ideologías de populistas de derecha, de centro o de izquierda llegan al poder y quieren utilizar el poder o sus mayorías en un momento determinado para cambiar el marco de convivencia, para convertirlo no en un marco de convivencia de todos, sino en un marco de convivencia de parte, ¿no? Exacto. Entonces ellos se legitiman diciendo es que nosotros representamos al pueblo, ¿no? Por eso le llamamos populistas, por ejemplo, a Chávez o a Maduro, ¿no? Y los buenos y los malos polarizan la sociedad. Exacto. Y esto me parece muy peligroso. Exacto. También lo hizo Trump. Exactamente. Polarizó las sociedades. Maduro lo ha hecho todo el tiempo. Exactamente. Entonces, es muy peligroso. Pierden la legitimidad, porque yo estoy de acuerdo que en un momento determinado seguramente hay realidades de Latinoamérica que necesitaban, ¿no?, algún tipo de gobierno que mirase más hacia las personas pobres, seguramente. Pero, claro, eso lo que no puede degenerar es en una dictadura en destruir de izquierda, a otro, destruir... Claro. Pobres, ricos, lo que sea, señores, o sea, lo que usted decía, si es un homosexual, si es un heterosexual, si es un católico, si es un musulmán, tenemos que caber todos. Claro, pero hay esa tendencia a hacerlo, de perpetuarse. Tenemos casos terribles, ¿no?, de personas que cambian la Constitución. Claro, hasta ese momento lo habíamos visto en las dictaduras, ¿no? Aquí lo que hacía el dictador Trujillo, el jefe, ¿no?, poniendo a su hermano de presidente y estas cosas que nos dan mucha risa hoy en día vistas en perspectiva, ¿no? Sí. Por el falseamiento, ¿no?, tan burdo.
Pero sigue pasando con mecanismos tal vez un poco más sofisticados, pero sigue pasando. Y evidentemente hay unas barreras que nos... La democracia significa división de poderes, soberanía nacional, declaración de derechos y libertades. Y eso son tres trincheras que no podemos dejar que se nos tomen. Porque si empezamos a tocar la división de poderes y resulta que nosotros podemos nombrar a los jueces, o en Israel en este momento, que el gobierno de extrema derecha quiere que realmente, pues, cuando ellos hagan una ley, no haya un tribunal supremo que la pueda parar, ¿no? Estas cosas... La separación de poderes estas es trincheras fundamental. no se tienen que perder, pero esas trincheras son las que ellos quieren superar. Entonces, ¿podemos hablar de que estamos ante de un intento dictatorial? No, porque tampoco quieren crear una dictadura fascista o comunista, como yo le decía, ¿no? Que todos los medios de comunicación de República Dominicana solo lean los comunicados del gobierno, ¿no? Como en Corea del Norte. Pero es algo más sofisticado, pero yo lo considero también peligroso. Sí, a mí me preocupa mucho, Joan, la polarización que provocan estos regímenes totalitarios, populistas, porque como lo que promueven es que hay los buenos y los malos, como Robin Hood, y en una época que la verdad es que parece mentira que en pleno siglo XXI todavía las sociedades y los grupos puedan creer que hay grupos totalmente buenos y hay grupos totalmente malos, cuando, como decía una amiga, todo lo que puede hacer un ser humano lo puedo hacer yo también, porque estamos hechos de lo mismo. Entonces todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, pero la polarización de las masas puede hacer posible cualquier cosa. Y esto es muy peligroso, y eso es lo que eso es lo que más me asusta. Claro, de estos regímenes así. Claro, pero ¿qué pasa? Que el lenguaje, usted es comunicadora, usted sabe, ¿no? Los lenguajes, ustedes son especialistas, ¿no? Saben manejar estas cosas, los mensajes, ¿no? ¿Cómo llevan mensajes? A veces yo veo las noticias, y perdone que se lo diga, pero yo a veces veo las noticias en mi país y digo, es que solo dan desastres, claro, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es que tú te cambias de canal cuando ves eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, en el lenguaje político también funciona eso, ¿no? La gente necesita que le expliquen su realidad y necesita tener un relato. Entonces, esos relatos de buenos y malos, claro, es mucho más fácil que si un economista le tiene que explicar la complejidad, ¿no? Que también se podría hacer, porque las televisiones también podrían, y sirven muchas de ellas para esto. Pero la realidad es muy compleja, es muy sofisticada. Las soluciones no son fáciles, porque tenemos que jugar con muchas cosas. Y preferimos esto de malo bueno. Exacto. Sí. Y de hecho todos también, en determinado, porque todos somos muchas cosas, ¿no? Y en muchas cosas aceptamos las explicaciones fáciles, pero cuando conocemos en nuestro ramo, cuando conocemos la realidad, pues la verdad es que cuando un juez te explica lo que se encuentra, cuando un abogado te encuentra, cuando un médico te cuenta lo que se encuentra en su consulta, etcétera, te das cuenta de la complejidad, ¿no? Sí, por tanto, pero claro, como usted decía, es más fácil, ¿no? Blanco y negro. En cambio, todos sabemos que la realidad es gris. Claro, pero nos gusta oír que es rosada, ni siquiera blanca y negra. Doctor Joan, el nacionalismo es uno de los problemas más grandes que enfrenta el ultranacionalismo, porque el nacionalismo no es malo. Claro. El ultranacionalismo es uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad ahora. ¿Hasta qué punto cuál es la diferencia más bien de lo que es un nacionalismo responsable, adecuado, estructurado, a lo que es un ultranacionalismo? Por ejemplo, yo admiro mucho Canadá, que maneja a sus inmigrantes con mucho respeto. Hace una migración organizada, bueno, también tiene mucho territorio, necesita mucho la migración. Es una nación también con un frío muy grande, donde son pocos. Pero ¿cómo poder? Yo creo que eso es casi una materia obligada que deberíamos tener. Nacionalismo responsable, ¿qué es? Y lo que serían los problemas del ultranacionalismo. ¿Cómo lo abordaría el tema? Yo creo que usted misma lo ha definido perfectamente. Hay un nacionalismo responsable y se mueve
en el mundo entre lo irracional y lo emotivo y lo racional, en el sentido de que todos tenemos apego por nuestra tierra, por nuestro país, ¿no? Y podemos llegar a tener mucho más en la medida en que estemos cada vez más orgullosos de un país que funcione, ¿no? Y que responda a nuestros valores, ¿no? Por tanto, hay un nacionalismo, digamos, absolutamente legítimo. Pero cuando el nacionalismo se utiliza para dividir, cuando el nacionalismo se utiliza para unos fines espúreos, ¿no? O para marcar la diferencia, nosotros somos, ¿no? Estamos por encima del vecino, nosotros somos mejores que el otro, o el nacionalismo incluso forzando mucho los términos, ¿no? Nosotros somos los auténticos, ¿no? Esos son extraños, ¿no? Tienen comportamientos extraños, ¿no? Aunque sean españoles, aunque sean dominicanos, etcétera. En esa parte, entonces, se convierte en elementos de xenofobia, a veces dirigidos contra otras comunidades que tenemos dentro de nuestros países, y toda esa parte yo la considero completamente espúrea, ¿no? Pero yo creo que el nacionalismo es una cosa natural, ¿no? Bueno, no es natural, porque lo que es natural es el sentimiento de apego. No es natural, pero es fabricado, es una construcción, pero no es negativo. Pero no tiene por qué ser negativo. Al contrario, yo creo que puede ser positivo. Claro que incluso desde el nacionalismo se puede acoger perfectamente a otro grupo, desde el nacionalismo, porque tener un apego por una identidad puede ayudar incluso a un extranjero a adaptarse en nuestro país. Ahora, lo que pasa es que también hay un problema en la cuestión de las emigraciones en este momento, y es que se presentan de golpe. Aquí lo tenemos con Haití, en Estados Unidos lo tienen con México y todo Centroamérica, en Europa lo tienen también, ustedes también lo tienen. Entonces, esto hay que regularlo, porque de hecho el propio inmigrante merece respeto. Y para poder tratar a un inmigrante con respeto, tenemos que tener que ofrecerle, comenzando por el trabajo. Entonces, hay que organizarlo. Y esto es algo que no se está manejando bien en muchos casos. No se está manejando bien, porque realmente el mundo está dividido entre países más ricos y más pobres, y hay gente que por desgracia tiene que salir de su país e ir a otro. Eso no gusta a nadie. Eso no gusta a nadie en absoluto, ¿no? Pero, claro, también hay unos límites. Los países tienen unos servicios que están pensados para sus ciudadanos, para la gente que los paga, y tienen una capacidad de acogida limitada, ¿no? Entonces yo tampoco creo en ese buenismo de que abramos las puertas a todo el mundo, porque no, eso no funciona. Es que es imposible. No funciona, ¿no? Pero a veces creo que podemos hacer más de lo que hacemos. Y sobre todo creo que a veces, un poco en lo que hablábamos antes, de que se crean unos relatos que yo creo que son un poco exagerados, sinceramente. Sí. No, porque está la teoría de la conspiración en todas partes, desde el COVID-19 hasta todo. O sea, que eso está de moda. Sí. Eso está de moda en todas partes, con las mismas redes sociales. Ahora se repiten cosas y todo el mundo se lo va creyendo. Esto existe, pero también hay un problema real. Y es muy fuerte. Y es muy fuerte. O sea, es como lo que hablábamos antes, la pequeña delincuencia. La pequeña delincuencia existe en España, por ejemplo. Aquí seguramente es un poco más grave, pero en España hay pequeña delincuencia. La pequeña delincuencia se tiene que resolver. Se tiene que resolver. A veces hay que hacer leyes más duras, pues a lo mejor hay que hacer leyes más duras. Yo creo que sí, que hay que hacer leyes más duras. Pero no puede ser que una persona que... Y que se cumplan, porque el problema es que las leyes existen y no se cumplen. Mire, en España, si usted roba sin violencia menos de 400 euros, no va a entrar, sale de la comisaría. Entonces hay gente en Barcelona que se encuentra que el que le han atracado le vuelve a atracar el día siguiente, ¿no? Entonces hay cosas de ese tipo que se tienen que ir resolviendo. Dios mío, además esto mantiene en un estado de nervio a la población terrible. A la población. La ocupación de pisos, que en España es importante, es un tema, los ocupas, ¿no? Que entran en un piso, a veces gente que no tiene piso, un inmueble que está en manos de bancos, que tienen cientos después de la última crisis. Pero a veces una persona que tiene un segundo piso y lo tiene cerrado, pues ¡pum!, se encuentra ahí una familia. Pues mire usted el trabajo de juicios, puede estar 2 años para recuperar
su piso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que no funcionan. Y eso alimenta el discurso de la extrema derecha, ¿no? Alimenta. Usted decía conspiraciones, Claro, también Vox, claro. que si los musulmanes no se están entrando aquí, claro, tiene un comportamiento natalista más activo que nuestros nacionales, ¿no? Tiene más hijos por religión, por lo que sea. Vale, pero eso no es ninguna invasión, esto no va en contra de la España católica, cristiana, pero... Claro. Bueno, de hecho, estuvieron 7 siglos en España. Sí, pero claro, ya es un tema pasado, ¿no? Sí, pero bueno, sí. pero juegan también con la historia, ¿no? Y como en algún momento a Bin Laden y al terrorismo islámico se le ocurrió empezar a hablar de que hay que recuperar al Andalus, ¿no? O sea, la antigua España musulmana, bueno, imagínese. Bueno, pero entonces no deja de ser un poco cierto. También pasa con la historia de Haití y la República Dominicana, que como Haití nos invadió en varias ocasiones, pues entonces también, Hay un imaginario. aunque no tengan ya estas personas descendientes haitianos, pues la intención de invadirnos, pues ya se habla de la invasión silente. Ahora, si bien hay una situación que esta pequeña delincuencia se alimenta de inmigrantes que no tienen trabajo, porque algo tienen que hacer, ¿verdad? Entonces es muy peligroso. Mire, en España nos pasa esto sabe que España tenemos una legislación muy avanzada con respecto a la violencia doméstica, ¿no? Sí. Y eso es muy importante. Realmente somos uno de los países más avanzados de Europa en este sentido, y en la pequeña delincuencia. Bueno, probablemente la violencia doméstica, hay un tanto por ciento de inmigración, que lo es, ¿no? Sí, Porque a veces son gente menos educada, más machistas, ¿no? Las mujeres las tienen en un segundo más plano. relegadas. Bueno, pues en España esto no se habla, no se puede hablar, porque no se puede decir, no se dice en tanto por ciento de inmigrantes y un tanto por ciento de nacionales. Esto no se puede hablar. Pero al no hablarse, porque no es políticamente correcto, pues entonces retroalimenta el imaginario, ¿no? Solo son los inmigrantes los que pegan a su mujer. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice, no? Mayoritariamente son españoles, pero también inmigrantes. Pero es que, claro, la población española es mayoritaria, solo tenemos el 12% de inmigrantes. Claro, lógico. Pero probablemente haya más inmigrantes en tanto por ciento que agreden a sus mujeres que no inmigrantes. Bueno, pero eso tiene su explicación. Y eso con unas políticas, pues se puede corregir. Claro, porque los españoles han disfrutado mucho más tiempo de democracia, Educación, incluso. También la sociedad española es menos religiosa. También, principalmente en la actualidad, porque antes lo era mucho. Joan, ya se nos acaba el tiempo. En este minuto que nos quedan, ¿cómo cree que España se le perfila el futuro? ¿Están mejores? ¿Van hacia un progreso? ¿Hay una cohesión social? ¿Qué nos podría decir? Yo soy optimista. Creo que hemos pasado por una crisis muy fuerte, la de 2008-2010, con unos efectos devastadores. Esta crisis ha sido otra cosa. Europa ha reaccionado de manera radicalmente diferente. Se ha ayudado, nos hemos ayudado todos los países. Hemos tenido ayudas, cuando hemos tenido los cierres, ¿no? del COVID, se ha ayudado a las empresas, se ha ayudado a la gente, no hemos dejado de cobrar nuestros salarios. Hay otra actitud. Los gobiernos han reaccionado también mucho mejor. Muy bien. Sí, es yo soy, la verdad, yo soy muy optimista con respecto a mi país. Incluso los problemas de la monarquía. Bueno, pues usted decía, bueno, pues el nuevo monarca es un monarca intachable en este sentido, en todos los temas de su padre. Se esfuerza. Lo ha superado por mucho. Se esfuerza, no tiene las malas costumbres de su padre, que es otra pregunta y otra cosa que podíamos hablar tal vez, ¿no? En el futuro, al hablar de España, ¿no? ¿Cómo se llegó a eso? Exactamente. Es una pregunta, ¿no? Muy buena. Cuando vuelva tiene que volver al programa y vamos a tocar todos esos temas que nos faltaron. Joan María Tomás, muchas gracias por estar aquí compartiendo y pues ayudando a todos estos estudiantes de la Pucamaima con ese equipo maravilloso que tienen. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.